Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Resultados finales. Las puertas del centro de batalla se abrieron de golpe y, con eso, comenzó el examen de Shigeo Kageyama. El Esper usó sus habilidades psíquicas para impulsarse a velocidades asombrosas, creando una gran ráfaga de viento que hizo perder el equilibrio momentáneamente a los demás concursantes. Estaban estupefactos por el poder que poseía este aspirante aparentemente normal y les tomó aproximadamente un segundo comenzar a correr hacia la arena. ¿Y ahora, dónde mirar? Mob ni siquiera necesitó preguntar. En la primera intersección de calles, uno de los robots que valía un punto apareció con sus armas preparadas para atacar. En lugar de piernas, esta máquina estaba equipada con una gran rueda para moverse. Sus brazos estaban equipados con grandes ametralladoras y sus antebrazos estaban protegidos con grandes escudos que tenían el número 1 en ellos para que fuera fácil reconocer su valor en puntos. Con un empujón de palma hacia adelante, el Esper cortó la cabeza de la máquina y la envió volando por los aires. La máquina permaneció inmóvil por un momento, luego, con un ruido sordo lento, cayó al suelo. Eso es un punto. El poderoso psíquico continuó caminando por las calles, esperando que llegaran más máquinas. Después de correr por dos intersecciones diferentes, se encontró con otros dos robots, uno que valía 2 y el otro 3. La máquina que valía 2 puntos era más animal, caminaba con 4 patas, una cola armada y una cabeza de serpiente. La máquina que valía 3 puntos parecía una tortuga. En lugar de un caparazón, tenía 2 cañones montados. Sus 2 patas delanteras eran garras afiladas listas para cortar a quien entrara en su campo de visión. El robot de 3 puntos disparó múltiples proyectiles al psíquico, pero la telequinesis de Mob los detuvo sin esfuerzo. El robot de 2 puntos se abalanzó sobre el psíquico en un intento de atraparlo desprevenido, pero Shigeo fue demasiado rápido. En una fracción de segundo, el examinado envió la mitad de los proyectiles al robot de 2 puntos y la otra mitad fue enviada a la máquina de 3 puntos. Los proyectiles explotaron en un destello naranja brillante, destruyendo las unidades centrales de procesamiento de las máquinas y dejándolas inoperativas. Ahora son 6 puntos. En menos de 5 segundos, el Esper ya había eliminado 3 de los obstáculos, mientras que la mayoría de los demás solicitantes apenas habían llegado a los restos del primer robot destruido. Ahora, los examinados que se habían atrevido a burlarse de Shigeo vieron un atisbo del poder destructivo que poseía este psíquico y esperaban desesperadamente que el Esper les dejara suficientes robots para destruir. Mientras los aspirantes luchaban diligentemente en los centros de batalla, los profesores de UAHI observaban cómo se desarrollaba el examen práctico desde su propia sala de monitoreo privada. El director observó a todos los estudiantes con una pequeña sonrisa en su rostro. Ninguno de los solicitantes sabe la cantidad de robots que hay, sus ubicaciones o cuántos quedan. Con el marco de tiempo limitado y el gran escenario, deben buscar meticulosamente en la ciudad a los villanos para cazar todos los objetivos que puedan encontrar. En los monitores, se mostraba a varios solicitantes corriendo por las calles, observando la situación desde un terreno más alto o en el proceso de destruir a los villanos. Mientras que algunos utilizan la alta velocidad para derribar a sus objetivos, otros utilizan la vigilancia avanzada para localizarlos y determinar el lugar óptimo para atacar. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta muchos otros factores, como la potencia, la confianza, la capacidad de combate y la experiencia.
Aquellos que logren combinar todas estas tácticas serán los que ingresen a esta escuela y acumulen las puntuaciones más altas. Otra de las profesoras, una mujer de pelo negro con un traje revelador, se mostró interesada por lo que estaba viendo. Muchos de los aspirantes muestran mucho potencial. En efecto. Hay un candidato en particular que está demostrando habilidades asombrosas. Uno de los jueces llevaba una máscara negra con la imagen de una calavera adornando el frente. ¿Te fijas en el que tiene telequinesis? Ah, sí. Sus habilidades son bastante notables. El director había reconocido quién era este joven solicitante una vez que vio sus habilidades de cerca. Este era él, Shigeo Kageyama. La sonrisa de Nezu se desvaneció y apoyó un dedo sobre sus labios. Olmig no bromeaba cuando decía que las habilidades de este niño eran impresionantes. En unos 6 minutos, ya había acumulado más de 80 puntos. Parecía que era capaz de usar su telequinesis para aumentar su velocidad y flotar alto en el aire. Con su telequinesis, velocidad mejorada y vuelo, podía encargarse fácilmente de los villanos mientras exploraba el área desde arriba y localizaba a los villanos, todo mientras su rostro permanecía inexpresivo y sin emociones. Para Shigeo, todo esto parecía un juego de niños. Era una fuerza a tener en cuenta. Nezu volvió su mirada hacia el maestro más poderoso de la sala, el símbolo de la paz. Olmig notó que Nezu lo miraba y sostuvo su mirada. En lugar de hablar, el director abrió mucho los ojos, como para mostrar en silencio el asombro que tenía hacia el Esper. Olmig captó el mensaje que el director estaba tratando de enviar y asintió levemente. Nezu tenía razón. Shigeo lo estaba haciendo increíblemente, mucho mejor de lo que jamás había pensado. Toshinori estaba sumamente seguro de que Shigeo aprobaría. Izuku, por otro lado, estaba comenzando a dudar. El símbolo de la paz hizo una mueca. Desafortunadamente, el joven Midoriya aún no había conseguido ningún punto y el tiempo corría. Si quería pasar, tendría que hacer algo increíblemente heroico. Veamos qué hacen los solicitantes cuando surge el mayor obstáculo. El adolescente con poderes Esper lo estaba haciendo de maravilla. Había tenido miedo de que sus poderes estuvieran oxidados, pero una vez que empezó a destruir a los robots y a volar por la ciudad, sintió que estaba recuperando su ritmo. Recorrer la ciudad y luchar contra varios villanos a la vez le recordó la batalla que tuvo con Mogami en el paisaje mental, donde todos los espíritus malignos lo atacaban y tenía que estar constantemente atento a cuando aparecían. Solo que esto era mucho más fácil. De hecho, había estado eliminando a tantos villanos que la mayoría de los demás candidatos apenas pudieron obtener más de 15 puntos. Cuando Shigeo se puso de nuevo en el suelo y miró a su alrededor para ver dónde habría más robots, notó que varias personas miraban con desaliento los restos de los robots que había destruido. Notó la decepción en sus ojos, sus hombros encorvados y sus espaldas arqueadas. De ninguna manera. Solo encontré 6 robots. El resto ya fueron destruidos. Quedan pocos minutos del examen. ¿Cómo voy a conseguir suficientes puntos ahora? El Esper podía escuchar todos sus comentarios abatidos y sus rostros desesperados. Ver las miradas de tristeza y miedo en sus rostros le recordó la inquietud constante que enfrentó Izuku al tomar el examen de héroe. Había experimentado de primera mano la agonía interna de su amigo ante la posibilidad de fracasar y sabía cuán profundas eran esas emociones. Su amigo había puesto todo en juego para este examen. Era la única oportunidad que tenía de convertirse en un héroe. Era su sueño. Así debían sentirse el resto de estos solicitantes. Su extraordinaria capacidad de empatía por los demás se estaba mostrando, lo que le permitía acercarse a aquellos que no conocía bien y comprender lo que debían haber estado sintiendo. Todos se ven tan tristes y asustados, ¿era realmente justo que Shigeo se llevara todos esos puntos? Ya tenía unos 106 puntos según sus cálculos. ¿Realmente necesitaba más? Además, ser un héroe probablemente significaba mucho más para la mayoría de estos solicitantes que para Shigeo. Objetivo adquirido. Shigeo miró a su derecha y vio 5 robots que se acercaban desde la derecha, todos ellos con un valor de más de 1 punto. A su izquierda, había 2 de 1 punto, 1 de 2 puntos y un trío de 3 puntos. El poderoso psíquico vio estas máquinas y gritó: ¡qué suerte tengo! Encontré más de 3 puntos para eliminar. Los otros solicitantes que estaban de pie sobre los restos de los villanos destruidos de Shigeo escucharon la mención de los robots de 3 puntos e inmediatamente corrieron por la calle hacia la ubicación del Esper.
Mo voló en dirección a los robots a la izquierda, aunque si alguien hubiera notado sus movimientos antes, se habrían dado cuenta de que esto era mucho más lento de lo que era hace menos de un minuto. El primer objetivo de Shigeo fue el villano de un punto. La máquina hizo girar su rueda hacia el Esper con las manos estiradas. Cuando el villano llegó a Mob, balanceó su brazo horizontalmente, pero el examinado se agachó. Luego siguió usando su otro brazo para golpear a Shigeo. El Esper levantó su mano y mantuvo al villano congelado con sus poderes psíquicos. Vamos, para el ojo inexperto, parecía que el Esper estaba teniendo dificultades para mantener a raya el brazo del monstruo, pero no podría haber estado más equivocado. En realidad, Shigeo estaba esperando el momento oportuno, esperando que los otros solicitantes vieran la oportunidad frente a ellos y atacaran. En 2 segundos, uno de los otros solicitantes saltó y golpeó a la máquina congelada en el pecho, destruyendo al villano para siempre. 2 de los otros solicitantes fueron a por los otros robots y usaron sus dones para diezmar por completo a los villanos. En el área de vigilancia, todos los profesores notaron la expresión de Shigeo al ver a los demás aspirantes, además de su repentino cambio de estilo de lucha. Gracias a su experiencia e intuición, todos pudieron darse cuenta de que el Esper se sentía culpable por quitarle tantos puntos a los demás aspirantes, por lo que decidió contenerse como respuesta. Los labios de Olmig se alzaron en una pequeña sonrisa y su corazón se llenó de orgullo. Así es, Kageyama. Pensó el símbolo de la paz. Es un candidato bastante interesante, comentó uno de los profesores. Parece capaz de empatizar con los demás candidatos y se contuvo cuando se dio cuenta de cuántos puntos había reunido ya. De vuelta en la arena, Shigeo miró hacia atrás y se alegró de ver que los demás aspirantes estaban destruyendo las máquinas del otro lado de la calle. Espero que eso les dé suficientes puntos, pensó Shigeo, estoy seguro de que todavía quedan algunos robots para los demás. Como si fuese un reloj, aparecieron 4 máquinas más, serpenteando por los callejones de la zona urbana y listas para atacar a sus enemigos. Sí. Si siguen viniendo, quizás tenga una oportunidad. El Esper escuchó estas palabras de esperanza de uno de los solicitantes y sonrió para sus adentros. Mientras hubiera suficientes villanos y nada más los interrumpiera, los otros candidatos aún podrían tener una oportunidad. De repente, el suelo empezó a temblar. Los aspirantes vieron que se levantaban enormes nubes de polvo y oyeron el sonido de cables al romperse, así como el de edificios derrumbándose. Los examinados podían sentir que el suelo temblaba con mayor fuerza, sin que ninguno de ellos comprendiera por qué. Sus preguntas recibieron respuesta rápidamente. Sobre los estudiantes de secundaria se alzaba una máquina gigantesca, decenas de veces más grande que los robots normales. Esa cosa es enorme. A diferencia del resto de los solicitantes, el adolescente de cabeza ahuecada solo mostró una leve sorpresa ante lo que vio frente a él. Incluso cuando la máquina golpeó el suelo con su puño, el Esper no parpadeó. Mientras que el resto de los solicitantes entraban en pánico y gritaban de terror, el Esper permaneció inmóvil y casi no expresó miedo ante la amenaza que lo enfrentaba. Sin embargo, tomó nota de lo asustados que estaban los demás solicitantes. Mientras huían, algunas de las máquinas que se habían acercado a ellos intentaron atacar a los solicitantes. Al darse cuenta de que no estaban en condiciones de atacar, el aura del Esper se iluminó a su alrededor y envió a todas las máquinas cercanas a volar contra las paredes, lo que le dio al héroe 7 puntos adicionales. Esto no es bueno, murmuró Shigeo, aunque esto no se refería a sí mismo, esto realmente arruinará a los otros candidatos. Aunque solo quedan unos minutos, todavía es tiempo suficiente para que obtengan algunos puntos más. Pero no pueden hacer eso si esta cosa gigante se interpone en su camino. Los puños del Esper se apretaron y comenzó a caminar en dirección a la máquina, mientras su aura cobraba vida. Tendré que encargarme de ello yo mismo. La monstruosa máquina continuó con su alboroto de destrucción y, mientras arrasaba la ciudad, notó que el humano se acercaba con un aura brillante que brillaba a su alrededor. Los ojos de la máquina brillaron de un rojo intenso y su puño se preparó para chocar con el examinado. Pero antes de que el puño pudiera alcanzar al solicitante, su brazo quedó inmóvil. El brazo quedó cubierto de una luz azul brillante y la mano del Esper se levantó a solo unos metros del enorme puño. Supongo que le sacaré la cabeza. El Esper voló alto, acercándose a la cabeza de la máquina con su habitual expresión de aburrimiento. Luego, concentrando su energía en la palma de su mano, Mob extendió la suya y desató su poder psíquico.
En una deslumbrante demostración de poder, la explosión telequinética de Shigeo logró cortar la cabeza del robot de punto cero, enviándolo a estrellarse contra la parte superior de un edificio cercano. Mientras el Esper volaba por el cielo y observaba cómo la máquina caía al suelo, miró a los demás aspirantes para ver cómo habían reaccionado o qué estaban haciendo. Aunque era difícil saberlo, parecía como si estuvieran viendo lo que acababa de suceder, conmocionados por los poderes psíquicos de Shigeo. Pero luego, cuando escucharon el marcador de 1 minuto, esto los hizo volver a la realidad y les recordó los puntos que necesitaban reunir. Al menos esto les dará un poco más de tiempo para buscar más robots. El Esper flotó suavemente de regreso al suelo, desapareciendo en las grandes nubes de polvo. El examinado decidió permanecer envuelto en las nubes de polvo hasta que se acabara el tiempo. Era lo mínimo que podía hacer por los solicitantes restantes. Cuando el polvo se disipó y los solicitantes finalmente detuvieron su examen, muchos de ellos comenzaron a dirigirse hacia las ruinas del robot de punto cero. Todos estaban asombrados por el nivel de fuerza que tenía el solicitante al cortar su gigantesca cabeza con un solo ataque. Con ese ataque, ya sabían que este chico definitivamente entraría en Wahai. Además, Shigeo estaba contando los números en su cabeza y había llegado a un gran total de 113 puntos. Cuando todo el humo desapareció, el psíquico de cabeza ahuecada permaneció allí con una cara neutral, mirando fijamente a todos los solicitantes que se acercaban y tomando nota de sus expresiones de sorpresa dirigidas hacia él. Amigo, ¿cómo hiciste eso?, comentó uno de los examinados. Simplemente usé mis poderes psíquicos para impulsarme hacia arriba y arrancarle la cabeza, respondió Shigeo, con el rostro tan apagado como siempre. Algunos de los solicitantes notaron lo aburrido que parecía, lo que sirvió para alimentar aún más su sorpresa y crear una pequeña rabia interna ante la idea de que alguien fuera tan fuerte que esto fuera poco más que un juego para él. Eres increíble, gritó otro examinado. Oh. Cuando se trataba de elogios sobre sus poderes psíquicos, Mob nunca se sentía halagado por ello, sentía que era un elogio inmerecido o poco destacable. Gracias. Ahora que el examen práctico había terminado, el Esper no pudo evitar preguntarse cómo le había ido a Izuku en su prueba. Con esperanza, había obtenido más de 2 docenas de puntos, aunque tendría que volver a encontrarse con su amigo para estar seguro. Una vez finalizados los exámenes prácticos, todos los estudiantes recibieron instrucciones de volver a ponerse su ropa original y dirigirse a un gran auditorio donde todos los aspirantes realizarían su examen escrito. Mientras todos los estudiantes se dirigían al auditorio, Shigeo Kageyama mantenía los ojos bien abiertos en busca de cualquier señal de su amigo. Quería saber cómo le fue en el examen y asegurarse de que ambos se inscribieran juntos. Lamentablemente, el Esper no pudo encontrar a su amigo por ningún lado. Lo que el poderoso psíquico no se dio cuenta fue que Midoriya estaba tratando de evitar a su amigo a propósito. Midoriya no quería ver la expresión de sorpresa y tristeza de su amigo cuando descubriera que el adolescente de ojos verdes probablemente no asistiría a Wahai. Porque a diferencia de Shigeo, Izuku no había logrado obtener un solo punto durante su examen práctico debido a su inexperiencia y la grave desventaja de su poder. Sin embargo, había demostrado su verdadero valor al sacrificar su oportunidad de obtener más puntos al eliminar al robot de punto cero para salvar a la chica que había conocido antes. Aún así, no cambió el hecho de que falló. Mientras que en el examen práctico, Shigeo había tenido éxito mientras que Izuku había reprobado, ahora sucedía lo contrario en el examen escrito. Gracias a todo su estudio y al tiempo invertido en investigar sobre Quirksieroes, gran parte de la información del examen escrito fue fácil para el joven Midoriya. Sin embargo, Shigeo estaba irremediablemente atascado en varias de las preguntas, tratando frenéticamente de recordar todo lo que había aprendido en la escuela en línea a la que había asistido. Al final del examen, Shigeo apenas había terminado la última pregunta antes de verse obligado a entregarla. El Esper suspiró. Parecía que todo el entrenamiento que había hecho todavía no compensaba todas sus grandes deficiencias en otros aspectos de su vida. Una vez finalizados los exámenes escritos, Shigeo continuó buscando a su amigo entre la multitud de estudiantes. Cuando todos los estudiantes salieron y comenzaron a regresar a sus casas, Shigeo esperó en la entrada de la escuela durante 10 minutos, tratando de ver si podía ver a su amigo salir. Por desgracia, no hubo suerte. Supongo que eso significa que ya se fue, murmuró Shigeo. Me hubiera gustado ver cómo le fue, pero me reuniré con él pronto y le preguntaré yo mismo. Mientras tanto, debería volver a casa.
Cuando el examen llegó a su fin, Mop se quedó vagando por las calles de la ciudad. El atardecer color mandarina brillaba sobre la ciudad, llevándose consigo la luz a la que muchas personas se habían aferrado con la esperanza de asistir a la preparatoria UA. Mientras caminaba, los pensamientos de Shigeo volvieron a estas personas. Sabía que era parte del examen, que era un juego limpio para quien tuviera el poder de eliminar a estos villanos, y sin embargo, el Esper todavía pensaba que podría haber tomado la forma de los pocos puntos que un solicitante necesitaba para aprobar. Necesito hablar con Olmig sobre esto, murmuró Shigeo. Puede que me dé la respuesta que necesito. Eso y. Los pensamientos de Shigeo se remontaron a esa mañana, cuando se enteró de que él era responsable de dejar ir al villano del lodo. Esa era otra cosa que añadir a la lista de culpas de Mop. A pesar de todas las garantías que le dio Izuku y del hecho de que no fue intencional, eso no quitaba la innegable verdad de que había dejado ir a ese villano. Entonces, ¿por qué Olmig no se lo había contado hace 10 meses? Necesitaba saberlo. Después de caminar unos 30 minutos, el Esper entró en el apartamento y tomó el ascensor hasta el piso de su apartamento. Abrió la puerta, pero encontró que el apartamento estaba vacío. Olmig debe estar todavía haciendo su trabajo de héroe. El poderoso Esper decidió relajarse mientras esperaba el regreso de Olmig, por lo que encendió la televisión y sintonizó una película de acción policial, desestresándose con las intensas secuencias de acción. Después de aproximadamente una hora de disfrutar de la película, la puerta se abrió de golpe y entró Olmig, vestido con un abrigo y pantalones largos que ocultaban su uniforme de héroe. Buenas noches, Kageyama. ¿Cómo te sientes después del examen? El símbolo de la paz intentó comenzar con las preguntas básicas, aunque el rostro del Esper permaneció tan apagado como siempre. Más o menos. La sonrisa del héroe se desvaneció y se acercó al sofá. ¿Qué quieres decir? El Esper hincó el pecho y se recostó más en el sofá, moviendo los ojos para que miraran al techo justo encima del televisor. Las miradas asustadas y tristes de los solicitantes que sentían que iban a suspender aún estaban frescas en su mente. Durante el examen práctico, estaba acumulando docenas y docenas de puntos. Pensé que estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero luego vi lo asustados que estaban los otros solicitantes. Tenían miedo de no obtener suficientes puntos para aprobar porque había destruido a demasiados villanos. El Esper dejó caer débilmente sus manos a los costados. ¿Cuántos de esos solicitantes tenían sueños de convertirse en héroes que eran tan grandes como los de Midoriya? Puede que yo haya tenido éxito, pero ¿cuántas personas podrían haber fracasado por mi culpa? Olmig frunció los labios en silencio. Después de ver la reacción de Shigeo y su repentino cambio de actitud a mitad del examen, ya esperaba esa conversación. Al igual que los demás profesores, no pudo evitar sorprenderse por la consideración del Esper hacia los demás. Había subestimado la capacidad de empatía del niño y el héroe necesitaba hacerle saber a Mob lo orgulloso que estaba de su altruismo. Kageyama, escucha. Los ojos del Esper se dirigieron a Olmig mientras se sentaba en el sillón adyacente al sofá. Convertirse en un héroe no es algo que todos puedan hacer, y para Wahai, los estándares son ridículamente altos. Muchos de estos solicitantes pueden hacer su mejor esfuerzo, pero la triste verdad es que el 99% de ellos, no tienen el poder suficiente para ingresar a esta escuela secundaria. Eso no es algo que hayas cambiado durante este examen. Siempre habrá personas superiores a otras en algunos aspectos, como sabes muy bien, y esta es un área en la que eres superior a los demás. Los rasgos faciales de Shigeo comenzaron a aflojarse, digiriendo las palabras del héroe. Normalmente, lo que voy a contarte es algo que descubrirías cuando recibas tus resultados la semana que viene, pero te lo voy a decir ahora. El Esper esperó y asintió. Me contrataron como profesor en la preparatoria UA. Los ojos de Mop se abrieron de par en par y sus labios se separaron por la sorpresa. Como profesor, supervisé todas las actuaciones de los estudiantes. Vi lo que hiciste. Yo, junto con el resto de los profesores, pudimos ver a través de tu cambio de táctica después de que notaste las miradas tristes de los otros solicitantes. También sabíamos que destruiste el robot gigante para darles tiempo a los otros solicitantes para buscar más villanos. El hecho mismo de que mostraras consideración por los otros solicitantes y dejaras de concentrarte en reunir puntos demostró tu falta de deseo de demostrar que eres el mejor y tu humildad, impresionándome a mí y al resto de los profesores. De hecho, el símbolo de la paz levantó el dedo índice hacia el aire, preparándose para hacer otro comentario importante.
Lo que los solicitantes no se dieron cuenta fue que el examen práctico se calificaba en función de algo más que la cantidad de villanos que se destruían. Realmente no lo entiendo. Verás, un panel de jueces supervisa el examen y otorga puntos adicionales según los actos heroicos. Si bien es posible que hayas obtenido 113 puntos, también obtuviste 39 puntos adicionales por tu consideración desinteresada hacia los otros solicitantes. En total, eso te da 152 puntos, lo que te coloca en el puesto número 1 y casi el doble del examinado que obtuvo el segundo lugar. Olmig levantó dramáticamente su dedo y lo señaló al Esper, lo que hizo que retrocediera un poco. Lo he dicho una vez y lo diré muchas veces más, pero tú y Midoriya tienen corazones de verdaderos héroes, y sus acciones de hoy lo demostraron una vez más. Sus ojos castaños apagados brillaron. No porque hubiera obtenido unos míseros puntos extra, sino porque lo valoraban por sí mismo, no por sus poderes psíquicos. Pero la última declaración de Olmig le hizo darse cuenta de la otra gran cosa sobre la que se había estado preguntando. Hablando de Midoriya, ¿cómo le fue? ¿Cuántos puntos obtuvo? El símbolo de la paz soltó algunas risas breves y luego colocó las manos sobre su regazo. Resulta que no fuiste el único que destruyó el obstáculo del punto cero. El Esper frunció el ceño y se inclinó hacia adelante con anticipación. Verás, durante el examen, una joven quedó atrapada bajo unos escombros y estaba en el camino de la gran máquina. El joven Midoriya vio esto e inmediatamente intervino. Usando One for All, saltó y destruyó la máquina antes de que pudiera pisotear a la niña. Los ojos verdes de Toshinori se intensificaron y su expresión se tornó severa. Lo hizo a pesar de que no había acumulado ningún punto. El Esper jadeó. ¿Izuku no obtuvo ni un solo punto? El símbolo de la paz vio la expresión de sorpresa de Shigeo y se preparó para aliviar esa sorpresa. Pero lo que no sabía y aún no sabe es que sus acciones heroicas le dieron suficientes puntos de bonificación para llegar al top 10. ¿En serio? El nudo que se le formaba en la garganta por el miedo a que Izuku no llegara a la preparatoria UA se disolvió y dio un gran suspiro de alivio. Pero no llames a Midoriya para decírselo todavía. Francamente, ni siquiera deberías saberlo todavía. Oh. Parecía algo deshonesto y bastante triste mantener a Izuku en la oscuridad de esta manera durante toda la semana. Mob solo podía imaginar lo devastado internamente que su amigo se debía haber sentido, pensando que había reprobado el examen de héroe y que no se uniría a Shigeo en la preparatoria UA. Ahora que se enteró de que Izuku no había obtenido puntos, ahora el niño con poderes sobrenaturales dedujo que su amigo podría haberlo estado evitando deliberadamente para no tener que decirle las malas noticias. Pero aún así, había reglas, y Shigeo no quería romperlas y correr el riesgo de meter a Izuku en problemas. Está bien. Además, la espera solo hará que la sorpresa sea aún más impactante. El héroe se levantó de su asiento y fue a la cocina de buscar algo para picar. ¿Hay algo más que tengas en mente y quieras comentarme? Esta era la oportunidad. Con el resto de cosas fuera del camino, Shigeo podía abordar el engaño de Olmig sobre el villano del lodo y por qué le ocultaba información tan vital. Abrió la boca y se preparó para hablar de ello, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El Esper intentó sacar las palabras de su garganta y pasarlas por su boca, pero algo las mantenía atrapadas en la garganta. No era el momento adecuado. Después de que el héroe había elogiado una vez más a Shigeo por su naturaleza noble y sus acciones heroicas y había tratado de tranquilizarlo por la cantidad de puntos que había obtenido durante el examen, arrojarle culpa y vergüenza a Toshinori parecía irrespetuoso. No era justo después de todo el apoyo que le había brindado y continuaba brindándole. Si bien todavía quería hablar sobre el tema, encontraría un momento más relajado y apropiado para que los dos conversaran. Entonces, el héroe enterró las palabras y cambió a un tema más trivial. ¿Midoriya y yo seguiremos entrenando esta semana? Por ahora, hasta que Midoriya obtenga los resultados de sus pruebas, diría que es prudente darle algo de espacio. El héroe agarró una bolsa de Chex Mix y se sentó de nuevo en el sillón. Pero si quieres, podemos volver a la playa y seguir haciendo ejercicio. Después de todo, todavía hay algunas áreas más alejadas que no han sido limpiadas, y esta vez, puedes usar tus poderes psíquicos para deshacerte de la basura. Me suena bien. Bueno, el símbolo de la paz agarró el mando a distancia que estaba sobre la mesa y volvió a encender el televisor. ¿Por qué tú y yo no buscamos algo bueno para ver en la televisión? El Esper movió los labios hacia arriba y asintió brevemente con la cabeza.
Los dos humanos con superpoderes se relajaron en sus asientos y se permitieron disfrutar de cualquier programa televisado que encontraran. Estas eran las últimas 3 semanas de libertad que Shigeo Kageyama tendría antes de embarcarse oficialmente en su viaje para convertirse en un héroe y reanudar una vida escolar real. Viviendo en una casa muy elegante adornada con múltiples ventanas de color azul, un hermoso patio delantero con múltiples árboles pequeños en el frente y muchos árboles más grandes en el patio trasero, el impetuoso y extremadamente arrogante Katsuki Bakugo estaba sentado en su habitación, jugando Call of Duty en su Xbox para pasar el tiempo. Había pasado una semana desde que había hecho el examen práctico. Como ya sabía antes de hacer el examen, su rendimiento superó con creces las expectativas de todos. Según sus cálculos, había conseguido una puntuación ridículamente alta de 77 puntos, derrotando a más de 30 robots. Nadie que él viera había conseguido deshacerse de más de 7 villanos. El explosivo adolescente estaba absolutamente seguro de que obtendría el primer puesto en el examen práctico. También le fue bastante bien en el examen escrito, aunque si había conseguido el primer puesto o no en ese era mucho más irrelevante para él. También estaba seguro de que el Nerdeku ni siquiera llegaría a los 1000 mejores en el examen práctico. Diablos, cualquier cosa que tuviera más de 0 puntos sería una maldita bendición para él. Deku era un maldito idiota por siquiera considerar postularse para la preparatoria UA, y este examen había sido una prueba de realidad para él. Cuando Bakugo lo vio en el examen, había estado tan patéticamente nervioso y cobarde como siempre. Aunque era menos importante, no podía evitar preguntarse quién demonios era ese chico de pelo redondo o por qué estaba con Deku. Dado su estúpido corte de pelo y su expresión aburrida, el adolescente de cabello rubio estaba bastante seguro de que tampoco llegaría muy lejos en el examen. Cualquiera que se molestara en estar cerca de Deku intencionalmente era tan nerd como ese don nadie sin peculiaridad. Oye, Katsuki. El explosivo estudiante de secundaria escuchó la voz fuerte y molesta de su madre gritándole. Pausó el juego y lentamente bajó las escaleras, donde vio a su madre mirándolo con un sobre en la mano. Con solo una mirada a la mujer, una persona podría decir de inmediato que eran parientes. La madre y el hijo tenían el mismo cabello rubio, la misma estructura facial y los mismos ojos rojos ardientes que harían que la gente se estremeciera de miedo. La madre de Bakugo, Mitsuki Bakugo, sabía que su hijo estaba esperando ansiosamente confirmar su posición en primer lugar, y aflojó el agarre del sobre cuando Bakugo se lo arrebató de la mano. ¿No vas a compartir tu victoria con tu familia?, dijo Mitsuki, con las manos a los costados mientras miraba a su hijo con creciente fastidio por su actitud impertinente. De ninguna manera. Quiero tener toda la gloria para mí. Estaré en mi habitación, como siempre. El explosivo estudiante de secundaria corrió hacia su habitación, dejando atrás a su madre muy irritada en la sala de estar. Juro que malcriamos mucho a ese chico. Katsuki cerró la puerta de golpe y sonrió con entusiasmo, mirando el sobre que tenía en las manos. Deberían haberse ahorrado la espera y haber dejado que todos vieran al ganador obvio. El adolescente se acercó a su escritorio y se sentó. Luego abrió el sobre como si no hubiera un mañana, pero se sorprendió al ver que en lugar de un papel, había un disco circular. ¿Qué demonios? El disco emitió una especie de luz, creando una pantalla holográfica, y en esa pantalla holográfica estaba All Might. El estudiante rubio de secundaria jadeó y se reclinó en su asiento. All Might. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Y por qué lleva un traje? Hola, jovencito. Probablemente te estés preguntando qué estoy haciendo aquí en esta pantalla. Bueno, el símbolo de la paz hinchó el pecho y señaló con el pulgar enérgicamente su pecho. Me han contratado como profesor en la preparatoria UA. No, de ninguna manera. Bakugo se quedó con la boca abierta. Ni siquiera él imaginó que el héroe número 1 trabajaría como profesor en la preparatoria UA. Como profesor más nuevo, me complace anunciar que no solo aprobó el examen escrito, sino que también obtuvo un excelente desempeño en el examen práctico. Sí, sí. Bakugo se levantó de golpe de su asiento, su entusiasmo y determinación por ver su primer puesto lo llenaron de energía apasionada. Su sonrisa orgullosa e incluso algo malvada se hizo visible y apretó los dedos hasta convertirlos en puños. Ahora muéstrame el marcador. Sin embargo, la sonrisa del adolescente vaciló y su ceja se alzó, lo que tú y ninguno de los otros candidatos se dieron cuenta fue que se les puntuó por algo más que los puntos normales.
Los jueces también observaban su comportamiento y acciones, y les otorgaban puntos en función de sus acciones heroicas. En el caso de ustedes, los jueces no les otorgaron puntos adicionales. De todos modos, la cantidad de villanos que derrotaron lo compensó con creces. Por fin, el marcador del examen práctico apareció en la pantalla, pero tan pronto como Bakugo vio los resultados, toda su orgullosa emoción y expectativa de ver su nombre en el primer lugar desaparecieron en el acto. ¿Obtuve el segundo lugar? Para su total sorpresa, el adolescente vio que su nombre estaba justo debajo del de este otro solicitante, Shigeo Kageyama. Cuando vio cuántos puntos de villano había obtenido, dejó escapar otro gran jadeo. Ese tipo obtuvo 113 puntos. Además de eso, el explosivo estudiante de secundaria se dio cuenta de que también había sido recompensado con 39 puntos adicionales, lo que elevó su puntaje final a 152 puntos, casi el doble que Bakugo. Esto no puede ser correcto. Lamentablemente para Bakugo, los resultados solo iban a empeorar. Miró el resto de la tabla de clasificación y sintió que su cabeza iba a explotar. Ese Nerdeku no obtuvo ni un solo punto de villano, pero obtuvo 60 puntos extra. La grabación continuó y All Might reanudó su discurso después de dejar que la pizarra mostrara por unos segundos. Felicitaciones, Katsuki Bakugo. Te has convertido oficialmente en un estudiante de la preparatoria UA. La imagen se detuvo en la pantalla por unos segundos y luego la pantalla holográfica se desvaneció. Si bien cualquier persona normal habría estado extasiada de saber que había ingresado a la escuela de héroes más rigurosa del país, Katsuki Bakugo no estaba contento en lo más mínimo. Esto no está bien. Todo el cuerpo del adolescente estaba empezando a temblar de rabia. Las venas de sus ojos se contrajeron, sus dientes se apretaron unos contra otros con un vicio aterrador y estaba literalmente hirviendo de furia. Debería haber sido el número 1 en el examen práctico. Migon me da un poder que nadie más puede aspirar a rivalizar. Y para empeorar las cosas, todos los músculos del cuerpo de Bakugo se tensaron, como si estuviera disgustado por lo que estaba a punto de decir. Ese perdedor Deku también lo logró. ¿Cómo diablos pudo haberlo logrado? ¿Qué hizo para obtener esos 60 puntos adicionales? Un perdedor sin poder como él no debería haber podido obtener una puntuación tan alta, o ninguna puntuación en absoluto. Incapaz de contener la ira contenida en su interior, el adolescente rubio dejó escapar un grito primario y ensordecedor. Actuando solo por impulsos guiados por la furia, Bakugo siguió golpeando con el puño el dispositivo de grabación circular, destruyéndolo junto con parte de su escritorio. Esa descarga de ira le permitió calmarse un poco, aunque cualquiera que no conociera de Bakugo haría bien en mantenerse alejado de él. El adolescente rubio no podía permitir que esto sucediera. Era un desafío directo a todo lo que alguna vez había entendido sobre sí mismo y su superioridad. Maldita sea, Deku. Voy a averiguar qué diablos hiciste para aprobar el examen y te voy a exponer como el débil y cobarde perdedor que eres. Y no sé quién diablos eres, Shigeo Kageyama, murmuró Bakugo, pero cuando te encuentre, te mostraré que tú tampoco eres tan bueno como yo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 7, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.